Bienvenidos a nuestro evento WIN. Mi nombre es Carmen Zambrano y tengo la responsabilidad de liderar la función de recursos humanos para MSD Colombia y Ecuador. Hoy tenemos como propósito que puedan conocer a MSD, algunos de nuestros líderes, y tengan una visión clara de las oportunidades de carrera que ofrecemos. Además, tendremos la oportunidad de dialogar con Silvia Ramírez acerca de las organizaciones, liderazgo, branding personal, la felicidad y bienestar como propósito de vida. Quiero invitar a que nos acompañe Sergey Esberet, quien es nuestro gerente general para MSD Colombia y Ecuador. Bienvenido, Sergey. Bueno, Sergey, entiendo que fuiste nombrado aproximadamente hace un año como gerente general, pero sé que has estado en MSD por mucho más tiempo. ¿Me podrías contar cómo ves a MSD Colombia en términos de oportunidades de carrera y desarrollo? Buenas a todos. Bueno, gracias por asistir el día de hoy. Gracias por la pregunta, Carmen. Como una presentación rápida y breve, mi nombre es Sergey. Yo nací y me crié en Rusia. Mi familia viajaba mucho, por lo tanto, como un estudiante y niño, tuve el privilegio de vivir en varios países, en Estados Unidos, Alemania, y creo que esto, desde este tiempo y desde ellos, fue que obtuve esa pasión de viajar y de poder ver y aprender sobre los nuevos lugares. Después de mi grado, yo ingresé al mundo de las multinacionales, dado que miraba mucho la cultura innovadora y mi conjunto de ideas para poder lograr nuestro trabajo. Desde la industria, yo he estado trabajando por 15 años, la mitad del tiempo con MSD y como el gerente director de Colombia-Ecuador por un año. Ahora, no mucho tiempo, pero para ser honesto, no se siente este rol, dado que han pasado tantas cosas en este último año. Estos estudiantes que están viendo este evento, en el momento ustedes se pueden estar preguntando por qué usted debería considerarse unirse a MSD en el futuro. Permítanme les muestro algunas ideas de por qué yo me siento inspirado de trabajar con MSD. Primero que todo, como les dije, el propósito y el compromiso de la salud. Como una empresa, nosotros utilizamos el poder de la ciencia a la vanguardia para mejorar las vidas en el mundo. Es algo que siempre me inspira diariamente cuando me levanto, cada mañana. Si está lloviendo en Bogotá, yo siempre voy a trabajar con la energía para poder entregar nuestra misión y nuestro propósito. Cuando hablamos de la ciencia, globalmente MSD ha estado investigando y gastando 12 millones de dólares para desarrollar y traer a las personas las medicinas importantes en la MSD. Estamos comprometidos para llegar a 75% de los países alrededor del mundo con nuestro portafolio innovador, y que es igual a 100 millones de personas a 2025. Ahora, hablando sobre Colombia, nosotros hemos estado operando como MSD en Colombia por más de 75 años y hoy tenemos alrededor de 1,000 empleados en diferentes roles. Tenemos líderes en investigación clínica, con 1 de cada 4 ensayos clínicos que se realizan en Colombia se hacen a través de MSD. Recientemente lanzamos unas iniciativas muy importantes con el propósito de impulsar nuestro trabajo en Colombia. Venga, les doy un ejemplo. Un programa que nosotros estamos mirando se llama Small for Others, y eso está con el objeto de reducir la mortalidad. Y este programa se lanzó en 2 departamentos, en Cauca, en Bolivia, y 1,000 mujeres se beneficiaron de este programa.
Hace un mes solamente estuve en Cali con el equipo donde anunciamos una asociación nueva, una alianza nueva con la Universidad CESI en Cali para poder promover la prevención del cáncer cervical en la región de la Sierra Nevada en Colombia. Le estaba dando varios ejemplos que estamos bastante orgullosos de que, dado que los logramos, y eso simplifica lo que nosotros hacemos en MSD. Y igualmente importante es cómo es que lo realizamos, cómo es que llegamos a lograr estos resultados. El ambiente y la cultura, estamos luchando por ser un equipo. Y hoy en día, con el rápido cambio, debemos experimentar rápidamente para poder innovar. Me siento muy orgulloso que recientemente nos reconocieron como una de las mejores 15 empresas con la cultura más innovadora en Colombia, con un ambiente amigable para todos. Como una muestra, lanzamos nuestro estudio innovador de cultura que se llama Smart First Rap para sacar estas ideas de la caja. Cada persona, cada empleador en la empresa puede traer estas ideas fuera de la caja y recibir todo el apoyo para poder experimentar y probar estas innovaciones y hacer parte de la innovación. También estamos promoviendo el Work of Fortune, como activar agency y trabajar como un equipo uno a uno, enfocarnos en lo que en verdad importa, aprender y compartir este conocimiento a través de la empresa. Y algo muy importante para mí, para todos, es que disfruten el proceso, celebrar juntos nuestros logros. La razón número 2 por qué me siento tan inspirado en MSD es porque nos enfocamos en las personas, en las oportunidades de las personas. Esta es la empresa que suministra estas oportunidades a todo el mundo. Carmen, nuestra directora de Recursos Humanos, y el equipo de Recursos Humanos están realizando un trabajo increíble para poder identificar las necesidades del desarrollo y también ofrecer las oportunidades para un desarrollo acelerado. Y el uso de... Utilizamos varias herramientas para poder lograr esto. Por ejemplo, esto va a varias funciones. También diseñamos algo Record Sticks, que es unas tareas cortas donde ustedes pueden aprender unas capacidades nuevas como el mercado digital, el análisis de detalles, políticas, taxes o impuestos, y también estamos tratando de ofrecer unas tareas cortas con otros países donde nuestros empleados pueden tener la posibilidad de mudarse y también ensayarse en diferentes culturas, en diferentes ambientes, en diferentes regiones y también en nuestra casa matriz en los Estados Unidos. También tratamos de conectar los líderes y talentos para estos programas de aprendizaje y los lanzamos y promovemos la cultura y la educación cuando sea necesaria. Otra de las cosas importantes es que nuestro compromiso fuerte y el enfoque en la diversidad y inclusión. Estas no son solamente palabras, esta es la razón por que nosotros podemos entregar nuestro propósito. La diversidad es la mitad de la historia. Lo que importa igualmente es cómo impulsamos la inclusión. Como una muestra, en Colombia tenemos 3 capítulos, 3 comunidades para poder promover la diversidad y la inclusión. Una es la red de las mujeres, que se trata del liderazgo de las mujeres. El segundo, que se llama un alineamiento intergeneración, es unir diferentes generaciones para que puedan funcionar juntas como en un equipo. Y la tercera es la LGTBI+. Al número globalmente tenemos 17,000 empleados involucrados en estas actividades de capítulos, y en Colombia tenemos cientos de empleados involucrados en este tema también. Ustedes pueden preguntarse cómo es que funcionamos como una empresa en un ambiente híbrido con la pandemia, ¿cierto? Nosotros tratamos de promover la facilidad, vamos a una modalidad híbrida donde los empleados llegan 1 o 2 veces a la oficina y disfrutan la flexibilidad de construir su agenda diaria del trabajo. A propósito, yo creo que con todas estas 3 razones, yo compartí con ustedes la parte principal de nuestra estrategia, que son las personas,
propósito y oportunidades. Y estoy segura que ustedes tienen sus propias razones para ser influenciados por MSD. Por lo tanto, lleguen donde nosotros, miren las oportunidades que tenemos en nuestro sitio web y únanse a nosotros si están interesados o tienen cualquier pregunta, pueden hablarme, se pueden comunicar conmigo, con Carmen. Estaría muy alegre poder unirme a la reunión de preguntas y respuestas para responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Bueno, All right. gracias a todos los que están conectados. Vamos a saludar a John Saavedra, Ana Bolena, Paula Valentina. Muchas gracias. Al final vamos a tener una oportunidad de hacer preguntas. Ahora, quiero invitar a Nelson Gómez, nuestro Senior Director del Centro de Manejo de Data de MSD Colombia. Nelson tiene más de 25 años de experiencia en la industria farmacéutica y con MSD aproximadamente 20 años. Para MSD, investigación y desarrollo es el ADN de nuestra compañía. En Colombia tenemos la oportunidad de contar con uno de los 5 centros de manejo de información clínica más importantes del mundo. Además de tener una representación significativa de todos los equipos que constituyen las diferentes etapas de investigación de nuevos medicamentos. Esto nos permite anualmente ofrecer más de 200 oportunidades de empleo en el mercado colombiano. Nuestra propuesta de valor está concentrada en ofrecer no solo un empleo, sino una carrera que permita a los profesionales crecer de manera consistente. Hoy estamos orgullosos de poder contar con un equipo multigeneracional que ha logrado una sinergia increíble y unos resultados extraordinarios. La diversidad e inclusión son algo que caracteriza nuestra cultura y nuestro ambiente de trabajo. Valoramos la autenticidad de todos y de cada uno de nuestros colaboradores. Nos encantaría contar con ustedes para ser parte de nuestro equipo. Gracias, Nelson. Bueno, ahora me gustaría que sostuviéramos un diálogo con Silvia Ramírez y Francisco Herrera. Voy a compartir su ficha. Silvia Ramírez, quien nos acompaña, es una destacada, está considerada como uno de los 20 líderes de opinión de habla hispana a nivel mundial dentro de LinkedIn, catalogada como una de las 12 voces más influyentes de América Latina por esa misma red profesional y elegida por la revista Gerente como uno de los 100 líderes de la sociedad colombiana. Silvia Ramírez es abogada y máster en Derecho Administrativo, es máster en Programación Neurolingüística y coach ejecutivo certificada en España. Es profesora de felicidad, liderazgo, marca personal y psicología del consumidor, y sobre estos temas es colaboradora habitual de los medios de comunicación social de Colombia. Su bestseller, Felicidad a prueba de oficinas, ha sido recomendado por la revista Forbes en español y su obra más reciente se titula Manifiesto de Felicidad, Liderazgo Personal para gente que no se resigna. Bienvenida, Silvia. Carmen, Francisco, buenas tardes. Muchas gracias por esa presentación tan generosa. Estoy muy feliz de estar acá. Muchísimas gracias, nosotros también de tenerte. Gracias. Ahora voy con Francisco Herrera Aguirre. Su experiencia laboral de más de 25 años en posiciones de liderazgo de recursos humanos y adquisición y desarrollo de talento en distintos países, entre ellos Venezuela, Colombia, Argentina y México, a través de distintos sectores y compañías como Colgate-Palmolive, Organización Cisneros, Oracle, SAP. Actualmente, Francisco ocupa la posición de director regional de adquisición de talento para América Latina en MSD. Gracias, Francisco y Silvia, bienvenidos.
Muchísimas gracias a ti, Carmen. Y gracias a las más de 230 personas que están actualmente conectadas en vivo. Y bueno, no perdamos el tiempo. Vamos, Silvia. Entremos en materia, que tengo mucha emoción. Entremos en materia. Nosotros también. Bueno, indudablemente los últimos 3 años han sido años que recordarán las futuras generaciones. Sí. La pandemia nos cambió la vida y con ello nos cambió las concepciones que podíamos tener. En cuanto a tu gran tópico, que yo creo que es el propósito de todos los, no solamente los profesionales, sino los seres humanos, que es la búsqueda de la felicidad. ¿Cómo crees que ha cambiado la ecuación de la felicidad tras la pandemia? A mí me parece que la pandemia sobre todo puso a prueba lo que uno pensaba de sí mismo. Si yo pensaba que era una persona organizada, generosa, valiente, eso se puso a prueba en la pandemia. Entonces, en particular, lo que creo es que cambiamos lo que creíamos que era importante. Yo creo que durante la pandemia uno tuvo la ocasión de preguntarse más de una vez, ¿yo por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene? Y sobre todo, ¿cuál es el propósito fundamental de mi existencia? Nos dimos el tiempo, ¿verdad? Así es. Y sobre todo, la pandemia nos obligó a pasar tiempo con nosotros mismos y a reafirmar los lazos que tenemos con las personas, sea que físicamente pudiéramos estar acompañados o a la distancia. Pero sobre todo, y volviendo a lo importante, pensar en lo que piensa uno de sí mismo le arregla muchas cosas en la vida, porque yo he encontrado que las cosas que pasan no son tan importantes como lo que el ser humano al que le pasan piensa de sí mismo. O sea que podríamos decir que aprendimos a conocernos un poco más. Sí, nos guste o no, Nos porque gusta. quedamos... Exacto. Claro. Bueno, sin duda, coincido plenamente. Yo creo que cambiaron las prioridades también en función de ese análisis, ¿no? Pero me interesa mucho el tema, entonces me gustaría preguntarte, en la claridad de que uno es responsable de su bienestar, ¿no? Y de nuestro proyecto profesional, el auditorio que tenemos, los participantes que hoy tenemos les interesa de sobremanera el desarrollo profesional. ¿Qué consejos le darías a las nuevas generaciones para construir una felicidad y que esta felicidad sea duradera? Primero, tú estás dando por sentado una cosa que tú tienes clara, pero que no todo el mundo tiene claro, y es que uno es responsable de su propia felicidad. Eso de por sí ya implica un cambio de mentalidad enorme. Una cosa fundamental, muchos de nosotros, muchos seres humanos, nos sentimos como un ser pequeñito que está en la ventana del universo esperando a ser descubierto por alguien, ¿no? Que alguien venga a salvarme. Hay que cancelar esto de una vez y empezar por hacernos cargo del 100% de nuestra felicidad. 99% y yo todavía soy una víctima. Me tengo que hacer cargo del 100% de la responsabilidad sobre mi felicidad. Lo primero. Lo segundo, si uno quiere construir una felicidad duradera, es clave distinguir entre ser feliz y estar contentos. Porque es que pensemos, quienes hablamos español tenemos una ventaja que no se presenta en otros idiomas. Por ejemplo, en inglés, el verbo ser y estar, el verbo to be, es el mismo. En español no. Y eso tiene una implicación práctica enorme, porque entonces es perfectamente posible que yo, siendo una persona feliz, ahora mismo estoy triste porque he perdido un ser querido por la pandemia. O yo, siendo una persona feliz, ahora mismo estoy estresada porque tengo 50 correos electrónicos y todo es para allá. Cuando uno, para terminar, quiere construir una felicidad duradera, la pregunta del millón es, ¿qué es lo importante para mí? ¿Qué es lo que yo decido que sea importante en este momento? Y sobre todo, desarrollar un sentido escrupuloso del uso del tiempo. Si a uno le sobran 10 minutos, yo puedo usar esos 10 minutos en empezar a compararme en las redes sociales con la vida perfecta que aparentemente tiene la otra persona en Instagram, o puedo leer un artículo que me dé un nuevo tema de qué hablar en mi profesión, por ejemplo. Es cuestión de decidir mejor. Sin duda. No puedo estar más de acuerdo. Gracias, Silvia. A mí me gustaría saber que hoy en día la presencia en el lugar de trabajo cambió. Y en MOCD, obviamente, adoptamos un modelo, digamos, híbrido, remoto, para toda nuestra organización. ¿Qué herramientas recomendarías tú para hacer ese modelo exitoso? La pregunta es muy pertinente en la medida en que, aun cuando la pandemia es algo que estamos superando, el modelo híbrido parece que ha llegado para quedarse. Entonces, una cosa fundamental, empezar por ubicar los riesgos. En mi opinión, los riesgos del teletrabajo son básicamente dos. Que yo me desconecte y que yo me queme. Primero, que yo me vincule tan estrechamente a la pantalla que pierda el gusto por la conexión personal. Uno no piensa en eso, porque uno dice, caramba, nunca va a dejar de gustarme. Sí, uno se acostumbra a la soledad y sobre todo uno empieza a tener miedo de las interacciones reales.
Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Y como ese MSD es una compañía joven, yo sé que hay jóvenes que se identifican con esto. Uno prefiere 500.000 veces que le escriban por WhatsApp a que lo llamen, con todo lo bonito que es oír la voz de la persona, pero uno ya no quiere. Eso es generacional. Bueno, sí, yo tengo 38 años y a la gente de mi generación le pasa eso bastante. Sí. Entonces, a lo que voy es, los riesgos de trabajar a distancia son dos: desconectarme y quemarme. Entonces, con la desconexión, asegurarme de que no obstante yo ya me sienta muy a gusto trabajando en casa tal, me voy a poner el compromiso personal de tomar un café en 3D con un amigo de verdad, con un pariente de verdad, lo primero. Y lo segundo, el riesgo de quemarme. Aquí hay una cosa bien interesante. Curiosamente, las reglas, las normas nos dan libertad. Cuando yo tengo unas normas, poquitas, pero unas normas importantes y las respeto, gano libertad. Lo digo por una cosa. Es esencial, como posiblemente yo estoy en pijama, trabajando en mi casa y nadie me ve, yo no me doy cuenta a qué hora se me pasa la jornada laboral. Es esencial que yo me dé la norma de desde esta hora trabajo y hasta esta hora trabajo. Otra cosa clave, que yo piense de antemano qué voy a hacer cuando termine de trabajar. Porque es que sí, este es otro problema que nos pasa a estas generaciones, solo sabemos trabajar. Si yo no sé qué hacer conmigo después de las 5 de la tarde, pues voy a seguir trabajando hasta las 10 de la noche. Y luego voy a decir, odio a mi compañía porque me están exprimiendo y la compañía no me está exprimiendo. Es que yo tampoco sé qué hacer conmigo distinto a trabajar. Entonces Eso me eso dice es. que a lo mejor es trabajar por targets, ¿no? Generaciones separadas y dar reglas y normas, orientar para esas distintas generaciones que tenemos en nuestras organizaciones. Y eso es algo que tú has entendido muy bien, porque entiendo que el modelo que implementó MS de Colombia en ese sentido ha sido muy exitoso. Entender a quién le interesa qué, a quién le duele dónde y qué le puedo pedir a quién. Sí. Y más allá de las oficinas, Silvia, mencionaste algo que me parece fundamental, y es la capacidad de relacionarte en el mundo real. Porque es que el mundo real no está detrás de una pantalla. Es decir, si nos invitan a un cumpleaños, si vas a una fiesta donde hay 30% de personas que tú no conoces, definitivamente los que pertenecemos a unas generaciones un poco mayores, pues tenemos una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque no había. Cuando yo tenía 14, 15 años, yo tenía que hablarle a la muchacha o al muchacho de la manera directa. No había manera de que yo le chateara porque no había chat. Claro. ¿Okay? Entonces, a lo que quiero llegar es, creo que más allá del mundo corporativo tenemos que estar claros de que esta, digamos, cuando hablamos de trabajo remoto o teletrabajo, y tu vida personal, vivencial o remota, también tiene que tener porque yo creo en el ser humano integral. Es decir, yo no creo en el profesional y en el hermano, en el esposo o en el hijo, diferente, ¿no? Entonces, ese ser humano integral tiene que darse la oportunidad de también relacionarse en el mundo real de una manera distinta. Y sobre todo ahora, hasta la década de los 90, todavía nuestros papás nos decían, tú puedes tener una vida profesional desastrosa, o sea, donde te estés quemando, pero si tu vida personal funciona bien, entonces vas a estar bien. En este momento eso no aplica, porque cada vez pasamos más tiempo dentro de las oficinas. Y esto es una invitación. No descartemos la posibilidad de encontrar verdaderos amigos dentro del entorno laboral, porque hay gente que quiere trazar esa línea y cada vez es más difícil. Entonces, de nuevo, no saquemos el amor de las oficinas. Es tu decisión. Exactamente. Sí. Y tenemos, además, hay gente que es muy valiosa, que está ahí. Bueno, y los líderes. Como a la gente le da pereza encontrarse, los líderes tienen que echarse al hombro la responsabilidad de fomentar esa clase de encuentros. A la gente le da pereza, pero yo no sé si ustedes han hecho el experimento de mirar, después de una reunión donde todos vinieron obligados, salen contentos. Entonces, hay que ir por ahí. Sí, hay que insistir, que es una buena oportunidad de organizarse, de conseguir relaciones colaborativas dentro de la organización. Yo creo que sí tenemos que esforzarnos para eso. Claro. Y de activar nuestro sistema hormonal. Exacto. Porque es que además, por más que yo disfrute de una conversación por WhatsApp, la emoción que yo siento de encontrarme con una amiga, de encontrarme con un amigo y compartir ese nivel de felicidad que, claro, por fortuna ustedes están dedicados en MSD a la ciencia, la activación hormonal que esto suscita en un ser humano es una cosa que no tiene comparación. Sin duda, sin duda. Silvia, se habla hoy en día de sinergia intergeneracional. En el lugar de trabajo coincidimos 4 generaciones con pensamientos, mentalidades, maneras de concebir el propósito de vida distinto. Y todos queremos ser felices, ¿no? ¿Cuál ha sido quizás, no la solución, porque yo creo que hay que hablar un poquito más de los hallazgos, ¿no? Del diagnóstico que tú has logrado tener para construir esa felicidad compartida entre generaciones?
La clave es empezar por entender que todos los seres humanos tienen algo valioso para aportar. Porque es que ese es el problema. A la gente más joven le parece que la gente que es mayor es un dinosaurio que ya no tiene nada que decir. Porque la gente más joven tiene el problema de tener teorías de vanguardia, teorías muy novedosas, pero no tiene la experiencia. Ahora, la gente que es mayor piensa que los jóvenes están echados a perder. Hay una cosa interesantísima. Se encontraron unos papiros de la historia de la especie humana de hace miles de años, donde, hagamos de cuenta, los sumerios estaban diciendo, no, estas generaciones de ahora ya no se puede esperar nada, son unos jóvenes echados a perder. Humanos de hace 3000 años. Entonces, lo que quiero decir es, la brecha generacional siempre se ha presentado y esto empieza a superarse. Primero, cuando yo comprendo que el otro siempre tiene algo para aportar. Segundo, cuando yo considero la alternativa. Si yo no hago, es una cuestión de números, si yo pienso que solamente mi generación tiene la razón, estoy descartando el potencial, el talento de una gente que, en términos de números, a la compañía le sale carísimo no tener en cuenta. Y por último, sobre todo con los millennials, los líderes que son mayores están muy prevenidos con los millennials y dicen, no, estos muchachos no se comprometen con nada, nada les estimula. Al tiempo es cierto que hay que pensar en esto. Ninguna generación ha estado tan bien preparada como los millennials y paradójicamente no ganan tanto como una persona mayor con ese mismo grado de formación académica sí ganaría. Entonces, pensemos los que son mayores que hay una generación que siempre ha estado como esperando el turno. Entonces, pongámosle, es cuestión de voluntad al final. Y quizás las generaciones anteriores, Silvia, dejar el elogio a la nostalgia. Es decir, hay que vivir el aquí, el ahora, el presente. Fue muy bueno lo que viviste, pero ahorita tienes que construir con la maravilla de tener nuevas mentalidades, nuevos pensamientos, nuevas ideas. Así que... Y dejar de ver a la tecnología como un obstáculo. Exacto. Así es. Porque en cambio ahora el robot puede hacer esas labores repetitivas donde uno no tiene que pensar. Pero, claro, las generaciones anteriores están muy prevenidas con eso. La tecnología es nuestro amigo. Súper, Silvia, es cierto. Bueno, nosotros convivimos en MSD con 5 generaciones y la mayoría millennial. Tengo el gusto de haber entrado al corazón de la compañía desde hace unos 3, 4 años y me ha encantado que es una compañía sobre todo muy joven. Sí, Sí. definitivamente. Silvia, tú hablas en tus discursos, en tus speech, de personas normales con resultados extraordinarios. ¿En qué radica esto? ¿Cuál es la clave para esos resultados extraordinarios de que tú siempre mencionas? Bueno, puede haber 3 herramientas, porque yo de esto hablo un montón, pero para efectos de esta conversación, primero, que nos tracemos metas que sean ambiciosas, sí, y al tiempo que sean posibles. Porque muchas veces cuando, sobre todo, por ejemplo, cuando uno está trabajando desde casa, el sentido del uso del tiempo para uno se vuelve muy flexible. Entonces uno siente que puede embutir muchas actividades en la misma cantidad de horas, ¿no? Y tal. Asegurémonos de que las metas sí sean ambiciosas, pero que sean posibles, porque no tomar esa medida es una forma de autosabotaje. Otra herramienta para que una persona como cualquiera pueda tener resultados fuera de serie es acostumbrarnos a celebrar lo grande y lo pequeño. O sea, descartar el perfeccionismo, que es algo que, de nuevo, por efecto de las redes sociales, como uno todo el tiempo se está comparando con el éxito del otro, pues uno se exige a sí mismo resultados perfectos que no tiene caso siquiera perseguir. Entonces lo que quiero decir es, no solo celebremos cuando toda el área logró la meta que tenía, el objetivo común, sino esa pequeña cosa que yo pude hacer hoy. Y no solo en la oficina. Por ejemplo, si estoy tratando de perder peso y en lugar de comerme 5 galletas dulces me comí una manzana, eso es algo por lo que tengo que sentirme orgullosa. ¿Por qué? Porque esta es una manera de prevenir experimentar el síndrome del impostor. Y otra cosa fundamental de la gente que es como cualquiera, pero que logra cosas fuera de serie, es tener un plan. Hay que tener un plan básicamente porque todos los adultos funcionales tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Entonces, si yo tengo un plan y yo digo, caramba, es que cuando yo tenga 50 años quiero llegar a esta posición y tal, y hoy me toca hacer una cosa aburrida como, por ejemplo, levantarme de mi escritorio e ir a sacar fotocopias, habiendo yo estudiado 15 años en la universidad, es algo que yo hago con gusto porque es que hace parte de mi plan. Cuando uno no tiene plan, cualquier bus le sirve y el empeño se disuelve. Yo siento que con esas 3 puntadas podemos empezar a vivir distinto. ¿Y los hábitos? Bueno, los hábitos son una cosa muy poderosa, porque es que, ahora que dices los hábitos con esa mirada, hay una frase que necesito decir. Hagamos el experimento con las personas que están aquí conectadas y por supuesto con quienes nos acompañan en el máster en este momento. Piense cada uno de nosotros en la persona que usted más admira, sea que se trate de alguien famoso o alguien con quien usted tiene el gusto de trabajar. Si nos fijamos, lo más posible es que la única diferencia entre esa persona y uno sea un hábito. Y lo más posible es que no se trate de algo que esa persona sí puede hacer y uno no,
sino que se trata de algo que esa persona sí hace y yo no, porque me da pereza, porque no sé cómo hacerlo, porque me falta información, lo que sea. Y esto es para decir una cosa que es muy potente. Creo que es de James Clear, creo que la frase es de él. Nuestra vida nunca ascenderá hasta el nivel de nuestras expectativas, nunca, sino que siempre descenderá al nivel de nuestros hábitos. Otra vez que eso es muy importante. Nuestra vida nunca ascenderá al nivel de nuestras expectativas, siempre descenderá al nivel de nuestros hábitos. Por eso prestar atención a esas cositas pequeñitas que uno hace y una y otra vez es determinante para que la experiencia sea mejor. Silvia, Catherine Torres de la audiencia Sí. nos hace un planteamiento que me parece muy importante. Habla de la humildad, retoma Sí. el tema. Y la humildad juega un papel esencial, dice Catherine, en la apertura y la dinámica intergeneracional. Sí. En mi opinión, va mucho más allá de la humildad. Entonces, pero quisiera escucharte a ti. ¿Cómo juega la humildad? Esa palabra me encanta. Ese papel en esta dinámica, felicidad, liderazgo, convivencia. ¿Qué es la humildad para ti dentro de la ecuación general de vida? Me encanta y vamos a ponerle veneno. ¿Qué diferencia hay entre humilde y humillarse? Entre ser humilde y humillarse. Si nos fijamos, la raíz es la misma. Bueno, significa tierra. En mi opinión, porque esto es un análisis etimológico personal, ¿no? En mi opinión, quien es humilde es una persona que tiene los pies sobre la tierra, que comprende cuáles son sus posibilidades y cuáles son sus límites. En cambio, quien se humilla es ese que se arrastra. Ahí está. Entonces, en lo que tiene que ver con la convivencia de personas de muchas generaciones, todo es tan sencillo como que yo comprenda, claro, tengo más experiencia que aquel, luego tengo tales posibilidades, pero ya la energía no me da tanto, tengo tales límites. Ahí está. Sin humillarse y sin pasar a la falsa modestia, que es un impedimento muy grande para la construcción de relaciones que sean reales. Mira, hoy más que nunca los líderes tenemos una responsabilidad de construir ambientes de trabajo, ¿no? Sí. De construir una cultura y unos ambientes que definitivamente reviertan en motivación, inspiración. Tras la pandemia, ¿qué le aconsejamos a estos líderes? ¿Qué deberían hacer distinto a lo que hacían en el año 99? Yo no tengo la menor idea de cómo van a hacer porque ustedes, los líderes, ahora están en un problema. Antes de la pandemia bastaba con que uno conociera el negocio y ya está, va para adelante y eso le sirve para liderar gente. En este momento el líder tiene que hacer de psicólogo, de coach, experto en marketing, líder espiritual de la gente, no solo administrar sus miedos y sus frustraciones, sino administrarlos del equipo. O sea, les digo honestamente, pues porque conozco la posición de liderazgo que tienen, por ejemplo, ustedes dos, están en un problema. Pero esto es para decir una cosa. Llegó la hora del liderazgo inspirador. Antes bastaba con que uno encontrara un buen sistema para delegar funciones y diseñara un buen sistema para controlar, y con eso le funcionaba a la compañía. En este momento ese sistema, aun cuando no está desueto, lo que pasa es que se queda corto. Entonces es importante que el líder cambie de estrategia y empiece a inspirar para que la gente quiera actuar. Y entonces, en términos prácticos, la clave es, en mi opinión, que el líder sea capaz de transmitirle a la gente que si uno hace o deja de hacer cosas, uno puede determinar su futuro. O sea, que uno ya no es una víctima de las circunstancias, que ningún esfuerzo es perdido. Y sobre todo, a mí me parece que los líderes, es chévere que echen a andar este eslogan, no hay cantidad de sudor que compense la falta de amor. Digámoslo otra vez. Fantástico. No hay cantidad de sudor que compense la falta de amor. Y esto lo digo por una cosa. Aun cuando uno esté haciendo el trabajo solamente por la plata, por lo que le pagan, y uno no quiera a la empresa, porque eso puede pasar, que no se le olvide a uno que con lo que le pagan en la empresa, por ejemplo, está subsidiando sus sueños de tener familia. Con lo que me pagan en la empresa estoy pagando mi sueño de tener educación de posgrado, por ejemplo. Es muy importante que lo que sea yo lo haga con amor, porque el amor y solo el amor es lo que nos hace invencibles en el largo plazo. Vamos a agregarle otro elemento adicional. El líder construye ambientes tal y como lo has escrito, pero además el líder está en el doble propósito de tener que generar resultados. Sí. ¿Okay? Entonces, ¿cómo conciliamos eso? Es decir, ¿cuál es el consejo que le podemos dar al líder para conciliar? Quiero resultados, estoy muy claro en lo que quiero hacer con la gente, la quiero inspirar, la quiero motivar, quiero construir un ambiente propicio para la felicidad, porque como tú bien dijiste, la felicidad, cada quien es responsable de su propia felicidad, pero ¿cómo hacemos para que ese frente de resultados por el cual también las organizaciones nos van a medir no se quede descuidado, ¿no? Porque Claro. hay una línea muy fina de cuándo se es exitoso o no. Y para agregar ahí, también tenemos que el líder está pasando por la misma situación en algunas oportunidades
que el colaborador. Y que no tiene derecho a llorar. Y que a lo mejor no tiene derecho a llorar y que también requiere a lo mejor de humildad de los demás y de empatía de los demás, ¿no? Claro. Porque al final estamos todos en el mismo barco. Sí. Pues si a mí me preguntaran cuál es mi modelo paradigmático de liderazgo, por ejemplo, una figura que a mí me inspire, pensemos en una mamá de esas que tienen 10 hijos. Y uno va a ver todos los muchachitos marchando. Esa señora, él tiene estrategia de liderazgo nivel ninja. Y uno dice, pero la señora, ¿qué es lo que hace? Si uno se fija, la señora hace lo mismo que los líderes más efectivos. Y es, a cada muchachito le habla distinto. Lo mismo pasa en las organizaciones. El error sería pensar que, por ejemplo, como nos miden también por logros, entonces yo solamente quiero ver la hoja de resultado. La gente que es más emocional, si solo le preguntan por el resultado, se frustra. Sobre todo los millennials, porque yo soy como un millennial tardío. Cronológicamente todavía soy, porque soy modelo 84. Si los millennials no sentimos que estamos salvando el mundo, entonces nos frustramos. Entonces, si mi líder viene a decirme que yo no cumplí con las expectativas y no tiene en cuenta todo el sentimiento, toda la aplicación que yo puse detrás, yo me voy a frustrar. Y esto es para decir una cosa. Los líderes tienen que tener en cuenta dos variables fundamentalmente. La gente que tanto puede hacer las cosas y la gente que tanto quiere hacer las cosas. Porque es que a veces pasa que uno, de verdad queriendo, la cabeza no le da porque no tiene un buen software, no lo trajo de fábrica. O hay veces que uno, pudiendo hacer las cosas, porque tiene la información, resulta que uno quiere vengarse de todo su entorno y no hace las cosas y no se mueve. Entonces a lo que voy es, la clave del líder para poder entregar resultados, porque es que lo que Francisco dice es muy importante. No podemos dedicarnos a hacer que la empresa sea linda como Disneylandia, pero es que hay que facturar y hay que entregar resultados. La clave es manejar esas dos variables y entienda que a cada persona hay que hablarle distinto. Basado en tu ejemplo de la mamá, porque me pareció genial ese ejemplo. Hoy más que nunca hablar de liderazgo inclusivo es un imperativo. Es un imperativo. Nadie puede, sabemos todo lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos también 4 o 5 años, y la diversidad, inclusión, equidad es un pilar de cualquier cultura. ¿Qué le tenemos que decir a ese líder inclusivo, tomando en cuenta tu ejemplo de la mamá, que me pareció genial, en términos de cómo aprender a hacerlo? ¿No? Porque mucha gente le gusta escucharlo, pero ¿cómo aprendes a ser un líder inclusivo? Bueno, no es tan fácil con las generaciones mayores. Lo primero, y esto es bien sensible, lo primero que conviene entender es que no hay nada que disculpar a una persona que sea distinta, porque es que es el problema. La persona que sale de lo normal, también, ¿no? Entonces hay que disculparle que es un poco rara porque es de la cultura indígena, por ejemplo, o es un poco rara por sus preferencias sexuales, o es un poco rara. No hay nada que disculpar, todos los seres humanos igualmente valiosos. Cuando uno, ese ajuste, que no es solo intelectual, sobre todo un ajuste emocional, cambia las cosas porque reivindica el sentido de la dignidad de las personas. Lo primero. Lo segundo, entender el otro cómo se representa el mundo. Por ejemplo, hay personas que quieren ser llamadas de otra manera, quieren tener otro pronombre. El líder debe invertir tiempo en entender cuál es la persona que tiene sentada delante de sí. Otra cosa que hay que entender, no es solo darle la palabra, la oportunidad de participar a las personas del equipo, sino además, vamos un poquito más allá, es convocar a las personas de las distintas minorías, por ejemplo, a nosotras las mujeres, a las minorías raciales, a la comunidad LGTBI, convocarlos a que se suban a nuestro barco. Entonces no es solo lidiar lo que hay, sino animar la diversidad. Entendiendo en últimas una cosa, en la diversidad, a ver, las compañías tienen que gustar a una clase de consumidor muy específico. Pero entendamos una cosa, la manera de ser más eficaces gustando a ese consumidor específico es juntar el punto de vista de mucha gente. Por eso es que en últimas, si no los convencí con el argumento moral, entonces entienda que es un negociazo. Usted está perdiendo plata por no incluir a gente que tiene puntos de vista valiosísimos. Claro, totalmente de acuerdo. Silvia, no preguntarte sobre marca personal sería un desperdicio de tiempo. Entonces, la verdad es que creo que quiero aprovechar estos minutos para que nos cuentes. Tenemos mucha gente joven, generaciones que quieren construir su proyecto personal, quieren construir su proyecto de carrera, pero no saben cómo construir su marca personal. ¿Qué consejos le pudiéramos dar a ellos para que inicien con buen pie este viaje de construir una verdadera marca profesional auténtica, ¿no? Cuando uno está en edad productiva, incluso si uno recién está empezando la edad productiva, vale la pena que uno tenga una estrategia para lograr 3 cosas. Que lo noten, que lo recuerden y que lo prefieran. Otra vez, tenga usted, querido asistente a esta conversación, una estrategia para lograr 3 cosas. Que lo noten, que lo recuerden y que lo prefieran. Y entonces, yendo al punto de vista práctico, la clave es inspirar una y una sola cosa: confianza.
que la persona que yo tenga delante sienta que yo sé lo que estoy haciendo, uno, y dos, que yo esto lo he hecho antes. Porque nadie quiere que aprenda uno con su plata y sobre todo en el campo científico, nadie quiere que uno aprenda con su salud. Quienes están dedicados a la ciencia, es muy importante que muestren la experiencia que tienen en investigación. Ahora, conocemos que la población de MSD es bastante joven. Entonces uno siente la angustia cuando uno es muy joven de cómo hago para que me crean. Entonces pongo la voz más gruesa o qué tengo que hacer. Sin inventar experiencia que yo no tengo, una cosa clave es la siguiente. Cuando yo estoy hablando con mi interlocutor, sea que estoy en una conversación en vivo o que a través de un correo electrónico, una manera sencilla de inspirar confianza es parafrasear o repetir lo que la otra persona me acaba de decir. Por esta razón, cuando yo no tengo experiencia para mostrar, esto se suple demostrando que yo puedo entender qué es lo que necesita la otra persona. Y otro aspecto clave, la imagen. Pero no seamos tan inocentes de pensar que es la imagen de lo que nos ponemos. Desde luego eso también, pero la imagen a través de los correos de trabajo, la imagen a través de lo que compartimos en las redes sociales. No puede pasar que yo esté en esta compañía y que yo crea que a las 5 de la tarde yo me arranco la etiqueta de MSD. Curar el contenido de las redes sociales, la amabilidad en los correos personales y dentro de lo que sea posible, compartir, por ejemplo, documentos científicos y tal, le da a la gente una idea de qué es prioritario para mí y eso repercute en el largo plazo irremediablemente. Tenemos varias preguntas de la audiencia. Buenísimo. Y yo creo que vale la pena porque esto es una construcción. Mira, nos llega una pregunta de aquí de Bogotá. Dentro del mundo corporativo, ¿cuáles son los obstáculos más frecuentes a la felicidad y cómo podríamos superarlos? Bueno, hay dos obstáculos bien grandes. Uno, el tradicional, y todo toca decir, con perdón de los líderes, el jefe. Porque la gente dice, mi vida es estupenda, de no ser por mi jefe, mi vida sería estupenda. Y uno no escoge los jefes. Además. Ni la familia. Ni la familia. Por eso es tan importante escoger bien la pareja. Es lo único que uno sí puede más o menos escoger. Entonces con eso hay que ser selectivos. Bueno, entonces con el jefe. Para que el jefe a veces se siente como un alienígena por allá grande, lo primero es que uno humanice al jefe. O sea, pensemos. Cuando todos llegamos a las 7 de la mañana a la organización, el jefe también desayunó huevos y pan y café, también tiene el problema de que su hijito le salió con malas notas en el colegio, cualquier cosa. Cuando uno empieza a identificar en el jefe a otro humano, la idea de ese jefe cambia. Segundo, cuando uno se pone entonces en el lugar del jefe, porque es que muchas veces uno piensa, pero esta señora o este señor gana mucho más que yo y no tiene que doblar el lomo aquí haciendo las cosas que yo tengo que hacer, sí. Pero si la cosa llega a salir mal, ¿cuál es la cabeza que va a rodar? La del jefe. ¿Quién tiene que ir a los medios de comunicación a dar la rueda de prensa y sostener la imagen de la compañía? El jefe. Y finalmente, ¿quién tiene una experiencia? Entonces, primer obstáculo, el jefe. Y segundo, creer que yo estoy rodeado de incapaces. Si a mí me parece que todos los que yo tengo a mi alrededor son unos disminuidos mentales, yo tengo que hacerme ver, porque es que eso es técnicamente imposible, ¿no? Entonces, y sobre todo porque cuando uno entiende que en una empresa uno lo que hace es, a mí me pasan la posta, o sea, me pasan el producto que nosotros fabricamos para que yo le agregue valor y se lo paso a mi compañero, con lo cual todos quedamos en la foto. No solo el trabajo se hace mejor, sino la vida tiene un transcurrir más bonito. Mira, nos llega una pregunta si quieres, con una premisa. La falta de constancia suele ser una de las actitudes que bloquean el éxito profesional. ¿Hay herramientas para ser más constantes en nuestro día a día? Mi herramienta favorita, y yo tiendo a pensar que esta pregunta la pudo haber hecho una persona joven, porque los jóvenes están muy distraídos por el teléfono celular. Y una pregunta fundamental es, recuerde usted por qué empezó. O sea, recuerde la emoción que usted sentía o el día que se matriculó uno en la facultad para ir a estudiar la carrera en la que se licenció, uno, o dos, el día que uno abrió una botella de vino en la casa con sus papás o con su familia, celebrando que entró a trabajar en esta compañía. Porque los días difíciles van a venir, pero cuando uno recuerda cuál fue esa razón por la que empezó, le queda más fácil ser constante. Y la otra, porque me gusta tener mantras, con el uso del tiempo, no voy a sacrificar lo que más quiero en la vida por aquello que más quiero ya. Por lo que más quiero ya, me quiero comprar un reloj caro, quiero usar más la plata, cuando yo podría estar ahorrando para otra cosa más interesante. Me emborracho porque es lo que quiero ahora y no estoy pensando en mi carrera más adelante. Nunca más. Lo que más quiero, sacrificarlo por lo que más quiero ya. La inmediatez, el problema de la inmediatez. De la gratificación inmediata, que eso es una forma de autosabotaje violenta. Sí. Silvia, también nos llega una pregunta del público. Si tienes algunas técnicas de comunicación asertiva que puedas compartir con el público.
Ah, qué chévere, porque eso marca la diferencia entre una oficina del infierno y un buen lugar para trabajar. Entonces, a mí me gustan las preguntas. Por ejemplo, que estamos trabajando, hagamos de cuenta nosotros tres en un equipo. Una buena cosa que yo podría hacer sería preguntarles, bueno, Carmen, Francisco, si yo quisiera ser la mejor colega que ustedes pudieran tener para que logremos esta meta, ¿yo qué podría hacer? De manera que ustedes me puedan contar cuáles son sus expectativas. Lo estoy diciendo en la oficina, pero también funciona en la casa. Que el marido, que la mujer le diga a su pareja, oye, si yo quisiera ser la mejor compañía que tú pudieras tener en este momento de tu vida, en la década de tus 30, de tus 40, ¿yo qué podría hacer para ser un compañero grandioso? Entonces, primero, igualar las expectativas. Segundo, pensar, lo que sea que yo quiera decir, lo puedo decir más bonito, sin dejar de decir lo que de verdad quiero decir, pero endulzar el lenguaje, porque eso a veces uno no lo hace en el mundo corporativo por miedo a verse menos profesional, nada de eso. Humanizarse siempre tiene buen rédito. Y a propósito de humanizar el lenguaje, otra cosa en la que uno casi no piensa, pero que es clave, es marcar límites. A veces uno no le marca límites al compañero, por ejemplo, al compañero de cómo me trata, que me tiene un apodo que para mí es doloroso. Yo no le marco el límite de decirle, oye, no me digas así, porque me da miedo que se ponga de mal genio y no me vuelva a hablar. Curiosa, paradójicamente, marcándole el límite, el compañero me va a respetar más. Además, aquí hay una cosa para saber. Si yo le marco un límite a un compañero y se molesta conmigo, quiere decir que se estaba beneficiando del hecho de que yo no tenía límites. Entonces, marquemos límites, de nuevo, razonables, tampoco nos vamos a volver ahora como un cactus, ¿no? Sí. Pero límites razonables y seamos nosotros mismos los primeros que los hacemos cumplir. Claro. Y esos límites deben ser como a todo nivel, ¿no? Sí. Porque no solamente con el compañero, sino con los hijos, por ejemplo. Que la convivencia, construir una convivencia con humanos. Humana. Cuidar el ecosistema, como digo yo, que el ecosistema funcione para todos. Carmen, aquí hay una pregunta que creo que tú perfectamente nos pudieras responder. Mira, nos preguntan directamente, ¿cómo MSD en su propuesta de valor ha incorporado los elementos de bienestar? Bueno, Sergey habló un montón de lo que es nuestra propuesta de valor en su intervención previa, ¿no? Yo podría resumir nuestra propuesta de valor en 3 pilares. Uno es el tema de cultura, donde se apalancan todas nuestras iniciativas y formas de trabajo. Aquí podemos encontrar nuestro programa de bienestar, Speak Up, etcétera, modelo híbrido inclusive. El segundo pilar de nuestra propuesta de valor son los rewards, son las remuneraciones, donde está todo cómo somos competitivos en el mercado, no solo farmacéutico, sino en el mercado colombiano, para atraer talento a la organización. Y por último, yo podría decir que nuestro tercer pilar es el talento. Contratamos para el futuro, no contratamos para la inmediatez, y Sergey lo habló de todas las oportunidades que tenemos en nuestra organización para crear desarrollo y para que todos tengan oportunidades para crecer y para conseguir lo que están buscando, digamos, en su desarrollo profesional. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, yo creo que esta pregunta que está ahí, que llegó, es para ti, Fran. ¿Qué es importante en un proceso de selección en MSD, tú como cabeza de Latinoamérica, de todo el proceso de adquisición de talento? A ver, yo me voy a apoyar en un poco las ideas de Silvia, porque creo que hemos compartido mucho esto. Mira, yo creo que el principio básico, no de un proceso de selección, sino de la vida, es la autenticidad. Tú no tienes que pretender ser una persona que no lo eres. Tú lo decías claramente, el síndrome del impostor. Entonces, el candidato que va a haber una entrevista tiene que ser real. La candidata que va a haber una entrevista tiene que no inventarse un cuento que no existe, sino contarme tu propia historia, de la mejor manera posible, por supuesto. Pero contarme tu propia historia. El segundo elemento que es fundamental es ser confiable. Ser una persona confiable. ¿Qué es ser confiable? Las cosas que prometes las cumples. Las cosas que digo que voy a hacer, las voy a hacer. Las cosas que no me gustan también las digo. Porque eso te convierte en una persona que eres apto para que la gente confíe en ti. La confiabilidad es fundamental. El otro tema que es muy importante, y Sergey también lo mencionó, yo creo que hay temas que la pandemia nos puso de frente, y es curiosidad, empatía, flexibilidad. Mira, eso no es... Diversidad. Bueno, claro, diversidad y sobre la base de la autenticidad, pero
Y eso lo digo con muchísimo respeto. Eso no lo busca MSD, eso lo buscamos cualquier compañía que se precie de querer ser una compañía, digamos, evolucionada, que deje un legado en la sociedad y que quiera construir mejores sociedades y mejores vidas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un punto. Y algo que este mensaje sí se lo doy a los jóvenes. Miren, para nosotros lo más importante es el potencial. Aquí estamos dispuestos a juntos construir un viaje donde vamos a aprender. Vamos a aprender de ustedes y vamos a enseñarles a ustedes. Entonces, no tengan miedo a no tener la experiencia que supuestamente deberíamos tener. Tengan miedo a no decir la realidad de lo que ustedes son. Juntos podemos construir una carrera maravillosa porque ambas partes estamos dispuestas a hacerlo mejor para aprender y crecer de una manera conjunta. Ahora no sé si llamamos a Sergey y a Nelson. Yo creo que hay algunas preguntas que sí, que tienen que ver un poco con digamos, con el liderazgo de nuestra compañía, ¿no? Exactamente. Ya. Cuando nos digan. Ok, All right, so voy a tratar de we are going to sintetizar, try Sergey, to esta pregunta va para ti. synthesize this. Sintetizar Sergey, en this una sola question- pregunta, porque son varias preguntas que han venido mucho sobre las oportunidades en la industria farmacéutica y cómo perfiles no tradicionales, perfiles que no, digamos, han estudiado típicamente una carrera científica, tienen cabida dentro o no tienen cabida dentro de una compañía como MSD. No, I appreciate the question. Thanks. Mucho la pregunta. Muchas gracias. Definitivamente diría que sí. Yo creo que los empleados, esos graduados que no tienen la educación farmacéutica, pueden buscar un espacio y oportunidades de desarrollo en nuestra empresa. Por lo menos mi ejemplo, yo no tengo una educación farmacéutica, pero yo ingresé a hace mucho tiempo y vemos otros ejemplos de otros empleados que no lo tienen y ellos llegan tienen buenas habilidades, tienen buen aprendizaje y esto es lo que nosotros estamos buscando. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Creo que I valoramos agree with this. tremendamente esa diversidad de background, ¿no? Nelson, esta pregunta es para ti. La pregunta ha venido nuevamente dentro de la comunidad científica. Es decir, hay varias preguntas que tienen que ver en relación a jóvenes que han estudiado profesiones científicas y quieren hacer carrera porque a lo mejor no quieren necesariamente ejercer sus profesiones tal cual fueron diseñadas. ¿Qué nos puedes decir que podemos ofrecer desde el mundo de Marel, habida cuenta de lo que ya nos explicaste, que somos uno de los grandes centros mundiales de data clínica? ¿Cuál sería el mensaje para aquellos que quieren hacer carrera, que tienen formación científica, ¿okay? Y que quisieran construir no quizás una carrera individual, sino una carrera colectiva? Cuando digo colectiva es a través de una organización. Bueno, en esa parte, como decía Sergey, lo más importante es que tú quieras construir una carrera profesional en una compañía como MSD. Segundo, definitivamente la formación profesional te va a dar las herramientas base, plataforma, para que puedas realmente generar valor y que vengas a una compañía de innovación y que nuestro principal propósito es salvar vidas alrededor del mundo con tu conocimiento. Pero lo otro es que esta es una compañía que también lo mencionábamos, que es de experimentación, donde tú vas a poder poner todo tu conocimiento a favor de la organización, pero adicional también vas a poder proponer, y esto creo que es el espacio
que MSD nos brinda hoy en día a todos los profesionales, que pueden encontrar un ambiente de trabajo que vas a poder explotar tus competencias, tus conocimientos y adicional, pues enriquecerte también personalmente como profesionalmente. Sí. Voy a aprovechar la oportunidad porque hay varios mensajes en relación a cómo encuentro las oportunidades de MSD. Les vamos a colocar en el chat nuestra página de carrera para que puedan aplicar, para que vean las posiciones que están abiertas en Colombia y evidentemente puedan aplicar a la que más les interese, ¿no? Ya lo ponemos en el chat para que puedan tomar nota. Juan Pablo nos hace una pregunta. Siendo un abogado, Juan Pablo es abogado, Juan Pablo Santaella, siendo un abogado, perdón, no la puedo leer, siendo un abogado con conocimiento de ciencia, ¿tendría cabida tendría cabida en carrera dentro del mundo de MSD? Bueno, yo les puedo contar que yo soy ingeniero industrial, ¿sí? Y estoy en el área de investigación clínica. Entonces, vuelvo y retomo las palabras. Acá lo importante es el conocimiento que tú quieras brindarle a la organización también te va a dar la oportunidad de desarrollar aquellas competencias técnicas que te permitan combinar tus competencias blandas para realmente alcanzar los resultados que como compañía, y si tenemos una sincronía en esos objetivos, pues muy seguramente vas a poder desarrollar lo que quieras en tu plan profesional dentro de la organización. Sí. Aquí hay una pregunta y la voy a tomar porque creo que nos corresponde. Alexander Donato nos pregunta, ¿cómo hacer para quienes hemos tenido logros exitosos en la industria farmacéutica podamos encontrar una oportunidad a pesar de ser senior? Yo lo que te diría, Alexander, no es a pesar. Es partiendo del hecho de que soy senior, porque sacando ventaja de que sí tengo conocimiento y voy a ofrecer una madurez emocional distinta, un recorrido distinto, y lo que te diría, Alexander, puedes explorar perfectamente porque cuando hablamos de la sinergia intergeneracional es uno de los grandes propósitos que tanto Sergey como Carmen se han trazado para MSD Colombia y Ecuador. Es así. Entonces, la edad la limitamos nosotros. Hay un libro del amigo Carlos Norey que tú y yo hemos conversado varias veces que se llama Elogio a la experiencia. Es decir, la experiencia y la visión tóxica del envejecimiento es algo aprendido. Todas las edades son buenas y todas las edades pueden tener oportunidades, pero tenemos que no ponernos límites, ni los que tenemos mayor edad, ni pensar que del otro lado no estamos dispuestos a contratar a personas que tienen más experiencia. Así es. Y sentirnos orgullosos. Exactamente. Absolutamente. Además que hemos trabajado muchísimo en MSD para poder tener toda esa generaciones, montón, somos 900 empleados en nuestra organización y si bien es cierto, tenemos una gran cantidad de millennials en la organización, también tenemos todas las generaciones conviviendo. Lo pueden ver en este panel que es así que nos encanta que puedan tener ustedes la oportunidad de participar en nuestros procesos. Bueno, creo que está ya llegando la hora de despedirnos, Sergey, tú como líder de nuestra organización. Silvia, muchísimas gracias. ¿Okay? Siempre es un gusto tenerte. Gracias. Es una delicia escucharte y poder compartir. Hay una energía. Yo les invito a que compren sus libros porque es fantástica y lo que ella dice para mí han sido unos grandes aprendizajes a través de tu escritura. Qué alegría. Gracias por la invitación y quisiera cerrar con una frase que me gustaría mucho que cada uno se llevara. La primera manifestación de liderazgo que un ser humano tiene que tener en su vida ha de ser en relación consigo mismo. Ahí está. La primera manifestación es autoliderarme. Y de ahí para adelante el devenir de mi cotidianidad va a ser completamente distinto. Seguro. Excelente, Sergey, gracias, the Sergey. floor is yours. Thank you, Frank. Muchas gracias, Frank, y a todos nuestros panelistas. Gracias, Cintia, por asistirnos aquí. Fue un placer conocerte y creo que todos nos sentimos mucho mejor después de escucharte. Y gracias a todos nuestros participantes por unirse a nosotros a este evento virtual, por las preguntas, por los comentarios, por todo lo que nos enviaron. Lo hemos leído muy cuidadosamente. Por favor, miren las oportunidades de carrera que les mostramos y únanse a nosotros.
nosotros. Si tienen alguna pregunta, nosotros siempre nos pueden buscar después de este evento. Siempre estamos disponibles para ustedes. Y Muchísimas muchas gracias a Nos vemos todos por su pronto. participación. Thank you very much. Creo que al final vamos a poner el link para que puedan participar en nuestros procesos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a ti, Silvia, Gracias. especialmente por tu participación. Y a los participantes, gracias por sus comentarios. La verdad que uno sale de aquí con Sí. una energía renovada. Bueno, gracias. Gracias. Chao.